Bien, muy buenos días, doctor Víctor Prado Saldarriaga. Es un honor estar aquí con usted en Tacna, en la heroica ciudad, y esperando pues que haya tenido usted un buen recibimiento y que nos comente acerca de su experiencia jurídica en Tacna y también luego que nos hable sobre algunas experiencias también jurídicas en el mundo. Doctor, muy buenas tardes y quería saludarlo primero. Conferencias para los más. Doctor, es un trabajo que usted está replicado de turista de derecho penal. Nosotros teníamos también programas de forma que se llama Derecho Bueno, la trayectoria que hemos podido desarrollar a lo largo ya de 25 años de docente universitario han tenido indudablemente etapas importantes. Creo que la primera, la que define la vocación de uno, fue la etapa universitaria. Tuve el privilegio de, estando en segundo año de Derecho, ser convocado por mi maestro, el profesor José Hurtado Pozo, para participar como su asistente de cátedra, actividad que realicé hasta el año en que él ya se retira del país por una injusta medida que no lo ratifica como magistrado del Poder Judicial y debe emigrar a Suiza. Luego de ello, siempre bajo la dirección del profesor Hurtado, participamos en una formación en Alemania. Específicamente allí desarrollé mis conocimientos y mi afición por el derecho penal y sobre todo por una disciplina nueva en ese entonces en nuestro país, que era la política criminal, o sea, el estudio de las decisiones de gobierno que tienen efectividad en la criminalización y sanción de conductas. Posteriormente, ya a mi retorno de Alemania, pues trabajé en la Universidad de San Marcos, mi alma mater, como profesor auxiliar y el año 85 parto a España, a la ciudad de Valencia, para realizar mi formación doctoral bajo la dirección del profesor José Ramón Casabo Ruiz y con el auspicio de una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional. En Valencia obtengo el grado de doctor el año 1987, el 26 de junio, con la máxima calificación que otorgan las universidades españolas, lo cual para mí era la meta esencial, dado que era uno de los primeros peruanos que iba a hacer un doctorado en Derecho en universidades de este país. Ya mi retorno definitivo, el año 87, al Perú, pues me reincorporo a la actividad de San Marcos. Voy a trabajar también en la Universidad Católica y en el devenir del tiempo voy ascendiendo en la carrera universitaria ya como profesor ordinario hasta llegar a ser profesor principal de las dos universidades, siempre las especialidades de Derecho Penal, Política Criminal y Derecho Penal Económico. Actualmente me desempeño en la cátedra de estas universidades y también en la Academia de la Magistratura. En el quehacer jurisdiccional, pues empecé también el año 1979 como amanuense y participé de importantes experiencias y cambios que se fueron dando.
Bien, doctor, quería otra pregunta. ¿Es usted, o cuál es el motivo por el cual usted ha elegido el derecho penal? El derecho penal es algo muy subjetivo. ¿Por qué no el derecho civil, el derecho constitucional? ¿Por qué el derecho penal? Bueno, creo yo que influye mucho la orientación que uno tenga cuando es estudiante. Y yo tuve un ejemplo muy marcado en la trayectoria, formación del profesor José Hurtado Pozo, ¿no? Realmente él es el que define nuestra vocación por el derecho penal, o como él nos dijo en aquel momento cuando nos llamó a hacer cátedra, a participar como asistente de cátedra, si teníamos afición por el derecho penal. Realmente teníamos esa afición y la hemos afirmado en el tiempo. Y hoy en día, ya señalo, luego de 25 años de docencia y de trabajo en la judicatura, creo que no nos equivocamos y hemos podido desarrollar una especialidad que, si bien, como señala, tiene varios aspectos discutibles, es sin lugar a dudas una de las áreas más trascendentes en la sociedad. Doctor, para motivar a la, digamos, emulación de personajes como usted, ¿nos podría decir, por ejemplo, qué problema enorme o muy grave o resaltante o relevante ha tenido usted en el tiempo de su educación hasta la fecha? ¿Y lo ha superado y luego es usted lo que es? Bueno, a Dios gracias no hemos tenido un conflicto relevante. Quizás podría decir que el año 2005 participé de un concurso público para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la República, llegando a obtener una de las mejores calificaciones y pasar todas las pruebas. Sin embargo, en aquel entonces no se designó a ningún magistrado. Bueno, creo que eso fue un momento bastante difícil para entender lo sucedido, pero nos hizo más bien hincapié en que teníamos que seguir intentándolo, si nuestra meta, si nuestra vocación era realmente servir a nuestro país en la alta magistratura. Así que por ello volvemos a intentarlo, participamos en un nuevo proceso donde, con esfuerzo y el apoyo decidido de mi familia, pudimos prepararnos debidamente y obtuvimos el primer lugar de los 60 participantes que en aquel entonces concursaron. Doctor, ahora entrando a la parte de los académicos que han influido, aparte de Hurtado Pozo, ¿qué autores de derecho penal o del otro derecho o de cualquier derecho usted ha seguido o ha preferido y hasta la fecha prefiere? Bueno, esto es algo que por mi especialidad, la doctrina española, la doctrina alemana, tienen un peso significativo. De los autores que yo puedo señalar, marcaron una ruta también en mi formación, están los españoles, Francisco Muñoz Conde, Santiago Mir Puig, de los latinoamericanos Juan Bustos Ramírez, Eugenio Raúl Zaffaroni, y también de los alemanes Claude Rosin sobre todo, pero también hemos tenido un referente importante en los trabajos de Heinrich Jeschek y también de Johannes Bessels. Doctor, sobre Rosin, él en uno de sus libros escribía que iba a haber un nuevo tipo de derecho penal. De alguna forma estaba por desaparecer en el tiempo el derecho penal de las prisiones, porque el sistema no iba a poder permitir de que las personas estuvieran en ese mecanismo de cárcel. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo creo que, como todo aspecto y opinión o propuesta en la dogmática penal, en la política criminal, estas deben de ser evaluadas en un contexto geográfico, histórico, social, que no se reproduce en la misma dimensión. Rosin evalúa su proyección del derecho penal, obviamente pensando en su realidad, pensando en lo que es Europa. La proyección del derecho penal en Latinoamérica es muy diferente. Y yo estoy convencido de que tenemos derecho penal para rato. Y el problema nuestro es que es un derecho penal muy duro. Y esa proyección de hacer un derecho penal muy drástico es lo que nosotros debemos tratar de controlar con un sistema judicial democrático, con un sistema judicial que afiance principios constitucionales y con jueces que comprometan justamente esa función de tutelar los derechos fundamentales de las personas. Doctor, usted ha escrito sobre el lavado de activos. Dígame, esto tiene que ver todo con la droga, con el tráfico, con la comercialización de las drogas. Luis Pázara hablaba en un libro, hacía un prólogo a un autor arequipeño que murió,
muy joven él, hablaba de alguna forma aceptando la idea de este autor, y el autor estaba intentando decir de que las drogas deben ser su penalización, ¿no? Debería despenalizarse el consumo y la comercialización de la droga. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, los modelos de intervención del Estado en la problemática de la droga son varios. Actualmente participamos del que se conoce en teoría como el modelo geopolítico estructural, donde tráfico de drogas y consumo de drogas son, como decía un autor, las dos caras de un mismo problema. Ambas merecen un proceso de criminalización. Sin embargo, la experiencia peruana, al menos de los últimos 30 años, ha optado siempre por declarar que los actos de consumo no son punibles. No obstante, han habido intentos por reprimirlos. Y yo estimo que en el próximo debate que sobre este tema tendrá que tener la Comisión Revisora del Código Penal, volverá a tocarse el tema. De momento, lo que hay que medir son costos y beneficios. La criminalización de los actos de consumo, qué proyección positiva puede arrojar sobre el control del tráfico de drogas. Bueno, ese es un tema que los diferentes enfoques no han podido resolver con claridad o con solidez. Yo creo que la experiencia peruana de momento es adecuada. Debemos mantener el mismo sistema de control que actualmente tiene el Código Penal. En lo que respecta al lavado de activos, si bien los orígenes de este nuevo delito internacional están vinculados a la Convención de Viena y a la búsqueda de nuevas estrategias para enfrentar el tráfico ilícito de drogas, lo cierto es que en la actualidad la criminalización del lavado de activos es una estrategia que abarca a toda forma de criminalidad organizada. El lavado de activos es una forma de criminalidad organizada que sirve a la criminalidad organizada, porque le permite asegurar sus ingresos y por ende su capacidad de reinversión en sus diferentes manifestaciones. Doctor, sobre Luis Jiménez de Azúa, nos gustaría que una personalidad como usted nos hable un poco de él. Bueno, Jiménez de Azúa es un hito trascendente para todo el derecho penal, sobre todo de Latinoamérica, de los años 40, de los años 50, de los años 60. Nuestros principales autores, llámese Roy Freire, Luis Bramón Arias, siguieron y adaptaron sus obras, como muchos otros latinoamericanos, a los esquemas que propuso Luis Jiménez de Azúa, desde obras fenomenales como La Ley y el Delito, ¿no?, o su Tratado de Derecho Penal. Posteriormente ya se ha ido desarrollando nuevos enfoques que han adoptado planteamientos diferentes a los sugeridos inicialmente por Jiménez de Azúa, pero creo que los penalistas no podemos desconocer la magnitud de su obra, la proyección sobre su tiempo y la calidad de sus principios. Doctor, Zaffaroni escribía en este libro tan famoso ya, En busca de las penas perdidas, toda su teoría sobre el derecho penal, pero no sé si nos puede usted decir respecto a algún comentario que nos hizo hace unos días atrás sobre la red, sobre que el derecho penal y la resocialización, la rehabilitación no funcionan. Bueno, la obra de Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿no?, En busca de las penas perdidas, que es una especie de adaptación de posiciones abolicionistas desarrolladas en una obra de un nombre similar, ¿no?, de Luke Hulsmann, ¿no?, Las penas perdidas, trae un planteamiento muy interesante desde una óptica criminológica y político-criminal, pero creo yo que no es un referente que podamos considerar muy adaptable a la realidad, por ejemplo, peruana. No obstante, los trabajos que él desarrolla complementariamente y donde, por ejemplo, enfoca lo que él llama las ideologías son muy válidos, ¿no? Es claro que la prisión en sociedades como la nuestra y las latinoamericanas en pleno está muy alejada de ser una vía de resocialización o readaptación de las personas. Por el contrario, es una afirmación del poder punitivo del Estado y es un mecanismo que la sociedad entiende como necesario y como quizás la forma más directa de percibir la reacción del Estado frente a la criminalidad. Yo creo que
en un contexto como el que ahora vivimos, pensar más bien en posibilidades de evitar una desocialización de los individuos a través de mecanismos alternos o de complemento a políticas penitenciarias más humanistas, son la vía que debemos ensayar. Por último, para no agotar su paciencia, y creo que tiene usted que viajar en cualquier momento, nos gustaría que nos diga una referencia de este gran libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Bueno, Foucault es un autor que pertenece a una constelación muy particular por la época, la orientación filosófica que él sigue, y que muestra en esta obra su visión universal de las cosas, ya que es un enfoque muy transversal de lo que fue la prisión o de los mecanismos de control, de disciplinar la sociedad. Para mí, personalmente, Vigilar y Castigar fue una de las obras que más me impactó, al extremo que utilizaba pasajes de la misma para iniciar mis cursos de Derecho Penal en la universidad. Bien, doctor, ¿alguna otra palabra? Realmente se quedan en mi mente muchas preguntas, pero ya sé que tiene usted mucho que hacer y tiene que viajar. Doctor, algunas últimas palabras, alguna recomendación a la gente que va a ver esta entrevista, lo vamos a pasar por la televisión y por el internet. ¿Alguna frase? Bueno, solamente agradecer las oportunidades y la gran acogida que he recibido en esta ciudad de Tacna, mi compromiso de volver próximamente para seguir siguiendo de cerca el desarrollo de la implementación del nuevo Código Procesal Penal y aportar humildemente nuestras experiencias en este dominio, así como también con las propuestas que se vienen alcanzando desde la otra reforma, que es la de la parte general del Código Penal. Mi agradecimiento a todos, a usted sobre todo por su amabilidad, y esperamos estar pronto nuevamente por aquí. Doctor, me olvidaba, queríamos entregarle un libro, se llama Las curvas del derecho, es un libro mío modestamente, que es solo un juego variopinto de diferentes ideas también arbitrariamente expuestas y solo conjugadas por la emoción de quien está hablando en ese momento. Y esperar pues que le siga usted en este éxito intelectual, profesional que tiene, y que siga brindándonos pues las informaciones jurídicas y penales que necesitamos para desentrañar algunas cosas, como por qué sigue existiendo ese equilibrio entre el jus punendi, o sea, el poder del Estado para sancionar, y el ser humano, que según yo leía en las interpretaciones sobre los principios del derecho penal, hay pues una especie de compaginación, ¿no?, o paralelismo entre el derecho del Estado a castigar y a quitar la libertad con el derecho a la libertad, que es un derecho constitucional, que son temas que luego trataremos en alguna otra entrevista, doctor. Muchas gracias y otra vez hasta luego. Gracias por la obra. Vamos a leerla con mucho interés. Muchas gracias.